yo les quiero invitar a que abran ustedes sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y vemos nosotros aquí en esta escritura cómo la palabra de Dios nos empieza a introducir y empezamos a ver si de alguna manera yo lo pudiera representar. Imagínense ustedes el escenario. La mujer tsunamita, siendo una mujer importante, nos dice la escritura, siendo una mujer distinguida. Y tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo el hecho de ser considerado una mujer importante, una mujer distinguida, no era fácil. Así que imagínense ustedes el calibre de esta mujer o esta mujer, quién era ella para que fuera reconocida de esta manera. Pero dice la escritura que ella estaba atenta y estaba percibida, y dice la escritura que cada vez que el profeta pasaba por ahí, ella estaba insistente, invitaba insistentemente a que el profeta llegara a su casa a comer. Y ¿saben ustedes cómo es una mujer insistente y determinada? Sí, ¿verdad? Tal vez hoy le dijo, es el primer día el profeta le dijo: no puedo, ahorita no puedo, estoy ocupado. ¿A qué horas te desocupas? Bueno, no, es que voy a estar ocupado todo el día. Bueno, ¿qué tal mañana? No, es que ya tengo poco tiempo. ¿Cuándo vuelves a pasar por aquí? Y vemos nosotros a una mujer que estaba insistente, determinada, decidida a hacer lugar para el profeta, para que él llegara y estuviera con ellos en la casa. Pero también dice aquí la escritura que no solamente eso, dice que lo invitaba insistentemente para que comiese, y que él pasaba por ahí y él llegaba a comer a la casa de ella. Así que primero tenemos nosotros que ella estaba determinada, estaba insistente, pero ya llegó un punto en el que él ya se le hizo costumbre, o él ya llegaba directito a la casa de la tsunamita, porque él ya sabía que tenía un hogar a donde llegar, un lugar en donde él podía llegar a convivir, a alimentarse con la familia. Y es muy interesante porque dice aquí que la mujer le dice: he aquí ahora, yo entiendo. Y aquí yo quiero detenerme un momento, porque cuando dice la escritura, he aquí yo entiendo, me hace reflexionar. ¿Cómo fue que esta mujer llegó a entender esto? Que él era varón de Dios, que él era un profeta, un hombre de Dios. Y yo me puedo imaginar ese tiempo de convivencia en la mesa. Cuando empecé a imaginarlo, me fue inevitable pensar en mis amados hermanos Michalski. Como en ocasiones iniciábamos a la hora del desayuno, eran las 3 de la tarde y todavía no salíamos del desayuno, porque era milagro tras milagro, hablando de las proezas de Dios, de las maravillas de Dios, de los milagros sobrenaturales, de las provisiones, de los muertos siendo resucitados, de cosas que nunca antes había escuchado, pero que era el poder de Dios siendo hablado, siendo ministrado. Me era inevitable el traer a memoria esos momentos que he atesorado grandemente en mi corazón. Y a medida que yo pensaba eso, empecé a pensar: ¿qué habrá sucedido en esa casa? ¿Qué habrá pasado para que la mujer llegara a decir: yo entiendo? Y me imagino a la mujer, a la tsunamita, juntamente con su marido. Eliseo, platícanos de tu Señor, de tu maestro. Y Eliseo contestando: ¡ay, mi maestro! Qué experiencia tan inolvidable fue caminar al lado de él. ¿Sabes? ¿Recuerdan la sequía que tuvimos aquí en Israel? ¿Recuerdan esa sequía? Sí, claro, ¿cómo olvidarla?
Dios a él lo mandó a un río, al río de Kerit, y ahí lo alimentaban los cuervos. Y cuando fue más intensa la sequía, entonces que Dios lo manda a la casa de una viuda para que fuera una viuda la que lo sustentara. Y estando en la casa de la viuda, empezó a suceder el milagro, porque la viuda ya estaba decidida que se iba a morir. Estaba cocinando su último bocadillo para ya morirse. Y en ese momento, cuando estaba por cocinar el último bocadillo, porque ya no tenían harina para ella y su hijo, entonces llega el profeta. Y entonces el profeta le manda a pedir que le trajera un bocadillo a él. Y en ese momento, cuando ella empieza a sacar la harina, y la harina no se acababa, y no se acababa, y la harina nunca se acabó. La harina no se acabó en todo ese tiempo. Pero ¿saben? Hubo un día en que el hijo de la viuda murió. Y algo muy impresionante es que mi Señor sabía exactamente lo que él tenía que hacer. En Segunda de Reyes 17:19, entonces él lo tomó a su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué tiempo tan impresionante fue aquel. Pero ¿sabes? Ninguno como el último día que estuve a su lado. ¿Saben? Ese día inició tan temprano. Estábamos en Gilgal. Sí, Jehová ya me había revelado que ese era el último día al lado de mi maestro. Y mi Señor me insistía que yo me quedara en Gilgal. Y porque él se dirigía hacia Betel. Y yo le dije: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fui con él a Betel. Y mis compañeros, sí, los hijos de los profetas, ellos llegaron corriendo conmigo a decirme algo como si yo no lo supiera, a decirme que mi maestro hoy sería quitado de delante de mí. Y yo les decía: lo sé, callad. Estando en Betel, mi maestro insistió en que yo ahí me quedara, porque él se dirigía hacia Jericó. Y yo le dije: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, estoy contigo hasta el final, pensé para mis adentros. Y llegando a Jericó, nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a mí y me dijeron: ¿sabes que hoy será quitado delante de ti tu maestro? Y yo les dije: lo sé, callad. Por último, llegamos al Jordán. Ahí, en el Jordán, fue donde yo vi esos carros de fuego y donde llegó el torbellino, y ese torbellino arrebató a mi maestro. Sí, ese fue el lugar donde recibí ese manto, esa doble porción. Ahí fue donde fue recibida. Qué tiempos aquellos, qué tiempos tan hermosos. Y en la plática de la mesa, platicando, después el esposo de la tsunamita le dice al profeta, dice: ¿y tú, Señor, qué milagros nos puedes contar de los que has visto tú? Bueno, de hecho, vengo llegando. Antes de llegar aquí, ¿saben? Llegó una mujer, una viuda. Llegó una viuda, una viuda una mujer de los hijos de los profetas. Llegó tan angustiada porque el acreedor ya había quitado todo lo que tenía y lo único que le quedaba eran sus hijos, y también se los quería llevar porque se había quedado endeudado su marido. Era tanta la angustia de su corazón. Y ¿saben? Ella creyó que no tenía nada. Ella creyó que simple y sencillamente tenía una simple vasija de aceite.
nunca menosprecien lo que tengan en casa. Nunca menosprecien aquello que tú crees que es insignificante, porque eso Dios lo puede usar y hacer un milagro sobrenatural. Entonces, la mujer tomó la vasija de aceite, se le dio las indicaciones, ella juntó muchas vasijas de aceite y al juntar tantas vasijas de aceite, se cerró la puerta, ella y sus hijos. Y una vez que se había cerrado la puerta, ella empezó a vertir el aceite. Y a medida que vertía el aceite no se acababa. Y lo volvía a vertir y no se acababa el aceite hasta que llenaron todas las vasijas. Y ya con esas vasijas, con ese aceite, lo vendieron y con eso saldaron su deuda y pudieron vivir el resto del tiempo. ¡Qué maravilla!, dice la tsunamita. Estoy segura que eso fue entre muchas otras tantas pláticas que sucedieron en esa mesa. Y en un momento más les voy a decir el por qué estoy segura. Y vemos nosotros aquí cómo eso fue lo que le permitió, esas pláticas de sobremesa, ese tiempo de comunión, fue lo que le permitió a esta mujer tsunamita entender quién era, entender primero que nada que él era un varón de Dios, que el poder decir hagamos un aposento, porque una cosa es visitar, pero otra cosa es habitar. Y ella había sido tan impactada por la presencia de Dios en la vida del profeta que representa la presencia de Dios, que ella ya no tan solo estaba conforme con que compartieran los alimentos, sino que ahora ella quería tener un aposento para el profeta de Dios, para el hombre de Dios. Cuando empiezas a tener comunión con el Señor, cuando empiezas a tener comunión con el Espíritu Santo, te das cuenta que un poco de tiempo no es suficiente, que 5 minutos no es suficiente, que con ir a la iglesia no es suficiente. Es necesario hacer en tu vida una habitación para su presencia, hacer una habitación para que Él more permanentemente en ti. Y la escritura continúa en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 11 al 17. Menciona la escritura en este pasaje, dice, y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente y en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Aquí vemos una segunda etapa de este pasaje donde vemos que el milagro sucede. Primero que nada, vemos nosotros cómo ella estaba solícita. Vemos cómo ella estaba solícita en servir, ella estaba solícita en poder estar presente para poder servir de todas las formas que fuera posible. Y eso fue algo que el profeta notó. Y aquí yo quiero también destacar que el profeta le dijo a Giezi, es decir, noten que ella no está hablando directamente con la mujer tsunamita, sino que hablaba a través de su siervo con la mujer tsunamita. Es posible que tú has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, pero no has desarrollado una relación personal con Él y necesitas de otras personas para hablarle al Padre. Pero yo te quiero decir en esta hora que tú puedes desarrollar esa comunión personal con el Señor. Tú puedes tener esa relación directa con Él porque Él anhela poder comunicarse contigo. Y vemos aquí en este pasaje donde él dice, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Necesitas que hable por ti ante el general del ejército, ante el rey? A ver, te pongo a mi disposición mi network, mi red de contactos. Te pongo a mi disposición mis contactos de redes sociales, de Twitter, de Facebook. ¿Quieres que ponga un like? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Dímelo, lo que quieras, yo lo hago por ti. Y aquí a mí me impresiona la respuesta de esta mujer, porque ella lo que menciona es: yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, ella era una mujer plena. Aun y cuando había un área que en su vida no había sido cubierta, que era la de no tener un hijo, ella no lo mencionó, sino que ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Ella dijo: yo soy una mujer plena. Gracias, pero estoy bien. Estoy bien. Y vemos aquí cómo ella no se aprovechó de la oportunidad, cómo ella fue muy cauta. Y esto habla de la madurez que ella tenía. Pero vemos también aquí cómo cuando el profeta pregunta: ¿qué haremos pues por ella? Giezi contesta: he aquí, ella no tiene hijos. Y vemos nosotros en este pasaje cómo el anhelo de su corazón fue cumplido. Cómo Dios, cómo es escuchado su clamor o el anhelo de su corazón que ni siquiera fue pronunciado. Y al ser escuchado, vemos nosotros cómo le es quitada a ella la afrenta de la esterilidad, cómo llega su marido a el gozo de no tan solo de tener un hijo, sino tener un heredero y no tener que heredarle a un siervo. Vemos también cómo vemos nosotros este milagro que Dios hace en la vida de ella. Y en este pasaje nos dice: y el niño creció. Este niño crece y vemos nosotros aquí que el milagro crece y florece. Cómo empezó a caminar, cómo empezó a gatear, a caminar, a hablar, a hacer el deleite y la alegría de sus padres. ¿Cuántos de ustedes han tenido milagros? ¿Cuántos de ustedes han experimentado milagros que Dios ha hecho en sus vidas y se han gozado y se han deleitado en ellos y han visto la misericordia y el poder de Dios en ellos, y ha traído un gran gozo a su corazón? Pero mi pregunta para ustedes es, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué haces cuando tu milagro muere? ¿Qué haces cuando ese milagro que tanto trajo tanta alegría a tu corazón muere? En 2 de Reyes 4:18 dice: pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y hablándole él, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Qué haces cuando tu milagro muere? ¿Qué haces cuando el milagro es arrebatado de entre tus brazos? Cuando tú creías tener una victoria o aquello que tanto, por lo que tanto lloraste, por lo que tanto pediste, de repente ya no está. Y esos son momentos que en ocasiones enfrentamos en la vida. Son situaciones que a veces enfrentamos en la vida, en las cuales somos confrontados ante situaciones adversas. Y la pregunta es: ¿qué hacemos ante esas situaciones? Y es ahí donde nosotros nos encontramos ante una disyuntiva. Y están dos caminos delante de nosotros. Dice la escritura que el niño murió en sus brazos, en su regazo. Dice que lo tenía en sus brazos hasta el mediodía y el niño murió. Situaciones como estas nos pueden llegar a paralizar. Situaciones así pueden llegar a paralizarnos por completo, porque son situaciones que no esperabas. Aparentemente todo iba bien y de repente viene algo súbdito. La pregunta aquí es: ¿qué vas a hacer ante esa situación?
¿Cómo vamos a reaccionar? Y es aquí donde nosotros empezamos a ver un patrón muy interesante, porque podemos ver, pasamos a la siguiente, que es para exactamente para ese tiempo que esa mujer tsunamita fue preparada. Empezamos a ver un patrón de lo que ella empieza a hacer. Empezamos a ver cómo ella está con el niño muerto en sus brazos. Y a mí me impacta lo que ella hace en ese momento, porque vemos nosotros, empezamos a ver un patrón de conducta en ella, empezamos a ver una forma en la que ella actúa y uno dice, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo sucede? ¿De dónde salió todo esto? Y quiero que lean en Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 21. Dice la escritura, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego, me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalabrar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino que cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre al niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y es aquí donde vemos todo ese tiempo que se invirtió en ella. Ese tiempo de pláticas en sobremesa, ese tiempo de estar hablando de los milagros, de las maravillas de Dios, ese tiempo en el que se proclamaban las grandezas de Dios, cómo empezó a surtir efecto en ella, porque empezamos a ver la manera en la que ella empezó a actuar. Primero que nada, vemos nosotros que ella pudo haber decidido haberse quedado con el niño en sus brazos, con el niño muerto en sus brazos. Ella pudo haberlo dejado ahí, haberse quedado en luto, haberse quedado devastada por la muerte de su hijo. Pero algo recordó en ella. Yo creo que más bien fue el Espíritu Santo quien le recordó. ¿Te acuerdas, tsunamita? ¿Recuerdas al hijo que murió? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? En ese momento la mujer toma al niño y lo lleva al aposento del profeta. Y no solamente lo lleva al aposento del profeta, sino que cierra la puerta. Y todos pasamos por procesos, todos pasamos por diferentes momentos en nuestra vida, pero hay ocasiones en las que son tratos directos entre Dios y tú, y es necesario cerrar la puerta. A veces los procesos que estamos viviendo son tan fuertes y tan devastadores que queremos salir gritando, queremos salir corriendo, diciéndole a todo mundo lo que está sucediendo. Pero la tsunamita entendió el protocolo del cielo. Ella entendió que ese era un tiempo para mantener esa puerta cerrada.
porque ella sabía que así como Dios lo había hecho en el pasado, Dios lo haría una vez más. El milagro volvería a suceder. Y vemos aquí cómo en medio del dolor, de la devastación que ella estaba viviendo, cuando ella va con su marido y su marido le dice: ¿para qué vas al profeta? No es día de luna nueva, no es día festivo, ¿para qué vas? Y ella que contesta: paz. Cuando el profeta la encuentra en el camino: ¿todo bien? ¿Tu marido? ¿Tu hijo? Todo bien. Ella seguramente estaba recordando cuando esos hijos de los profetas le decían: ¿sabes que hoy será quitado tu maestro de delante de ti? Y ella decidió seguir el protocolo del cielo. Pero no solamente eso, sino que cuando ella llega al profeta, donde está el profeta, tenemos nosotros como algo que ella hace, es que primero que nada ella supo a dónde tenía que ir. ¿Cuántas ocasiones estamos pasando por situaciones tan difíciles, por luchas y pruebas, y vamos a todo mundo menos a quien tenemos que ir? Es necesario que aprendamos a dónde, a quién tenemos que acudir. Tenemos que acudir a el Señor, porque en Él es donde está nuestra respuesta. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, y Él es el que nos sustenta en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Él es el que extiende su mano de poder y nos saca de donde nosotros nos encontremos. Y tenemos aquí a esta mujer que cuando llega al profeta, es ahí donde ella derrama su corazón. Debemos de saber en dónde derramar nuestro corazón. Y vemos nosotros como el profeta, él manda a la mujer, a su siervo por delante. Lo manda y lo manda con su báculo. ¿Sabían ustedes que antiguamente algo que se hacía era que en el báculo, o también que lo más común lo conocemos como un bastón, ahí grababan antiguamente las promesas que Dios les había dado a sus vidas. Ahí grababan los milagros que Dios había hecho en sus vidas, porque era un báculo que los identificaba a ellos. Cuando la escritura enseña que cuando se veía un báculo se podía identificar claramente de quién era. Uno de los motivos era porque estaba grabado en él la historia de los milagros que había sucedido en la vida de esa persona. Entonces vemos aquí a un profeta que manda las promesas por delante, manda a Giesi con las promesas por delante, las promesas con los milagros, con las maravillas que Dios había hecho para que ese báculo fuera puesto sobre el niño muerto. Pero después vemos a una mujer, a esa mujer que el profeta conoció como una mujer decidida, determinada e insistente. A esa mujer que le decía: ¿cuándo vienes a comer? Mañana, ¿a qué hora llegas? ¿A qué horas te espero? A esa mujer que ahora le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No fue necesario que ella le dijera al profeta: acompáñame, ven conmigo, tienes que ir tú por acompañarme. El profeta entendió perfectamente lo que la mujer le estaba diciendo. El profeta entendió perfectamente que esta mujer no se iba a ir hasta que él fuera con ella. Y vemos nosotros así como el profeta va con esta mujer. Y cuando el profeta llega a la mujer de la casa, encontramos nosotros en Reyes, en Segunda de Reyes 4:31 al 37. Dice la escritura: y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama.
Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió. Y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Vemos aquí en este pasaje, en el versículo 35, dice: y volviéndose luego, se paseó por toda la casa, a una y otra parte. Es la única vez en la escritura que menciona que el profeta tuvo acceso a toda la casa. Anteriormente solamente habla de que estuvo en la cocina o en el comedor y en su aposento. Pero aquí es la única vez donde dice que el profeta se paseó por toda la casa. Hay ocasiones en las que pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pero porque Dios quiere tratar con nuestra vida, pero porque Él quiere tener acceso a toda nuestra vida. Hay momentos en los que nosotros decimos: Señor, te doy acceso a esta parte de mi vida. No, a la demás no, al resto no, a esta solamente. Aquí sí puedes entrar, a la demás no. Y entonces vemos aquí que en medio de esta tribulación, en medio de esta lucha, la mujer entiende que ella no le puede restringir el acceso de su vida, de su casa, a la presencia de Dios. Amado, amada, no podemos restringir el acceso al Señor. Es necesario que digamos: Señor, ten el acceso total. Tienes acceso total a mi vida, sin restricción, sin limitación. Yo te lo doy a ti, porque es tuyo, Señor. Tuya es mi vida. Necesitamos permitirle a Él que Él se pase por toda nuestra casa. Y vemos que una vez que Él se pasea por toda la casa, hasta entonces sucede el milagro. Este pasaje Dios me lo dio el año pasado. En septiembre del año pasado me detectaron cáncer. Y ese momento fue un momento tan difícil para mí. Yo estaba devastada completamente. Y yo no tenía fuerzas, estaba devastada completa y absolutamente. Y yo bendigo a Dios por tantas cosas que Él ha hecho en este tiempo. Y estábamos, fue septiembre, en lo que fue el diagnóstico inicial y todos los exámenes, todo lo que se tenía que hacer. Yo me acuerdo que yo venía con los pastores. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por la vida de nuestros pastores? Yo bendigo sus vidas. Gracias, amados pastores, porque todo el proceso, todo el tiempo han estado a mi lado, porque han estado orando, porque no me han dejado en ningún momento. Gracias. Y yo recuerdo, yo estaba completamente devastada. Y resulta que como nunca me habían invitado a ministrar a los 4 retiros de jóvenes. Yo me acuerdo que yo le busqué al pastor y le dije: pastor, no puedo. Es el peor momento de mi vida. Yo no, ¿cómo voy a ministrar con los jóvenes? ¿Cómo? No tengo fuerzas, no puedo. Los doctores dicen esto y esto y esto. Porque yo grababa, como buena analítica que soy, grababa todo lo que los médicos me decían, el diagnóstico y todo lo que me estaban ellos diciendo. Y yo le decía: pastor, autoríceme a cancelar. ¿Y saben qué me dijo? Dios está contigo. Ministra. Y
yo no tenía fuerza para mí, ni para luchar por mí. Pero como mi pastor me había dicho que había que ministrar, dije, Señor, yo tuve que ir a Dios y decirle, Dios, no puedo, no tengo fuerzas. Señor, por favor. Ahí entendí la diferencia entre estar triste y estar quebrantado. Estar triste es un estado emocional. Estar quebrantado es un estado de rendición ante Dios. Y yo me acuerdo que yo fui a Dios y le dije, Señor, no tengo fuerzas. Y empecé a buscar a Dios y empecé a orar y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Y Dios me llevó a este pasaje. Y cuando dice, y la mujer entendió, y que Dios me trajo a memoria el tiempo que tantos años que había estado con los hermanos Michalski, a estar con nuestros pastores, a estar con otros ministerios hermosos y poderosos de Dios. Y esos tiempos de convivencia, esos tiempos de hablar de los milagros y de las maravillas de Dios, Dios me dijo, tú sabes cómo enfrentar esto, hazlo. Y fue ahí donde tuve que tomar la decisión. Si me quedaba postrada o permitía que Dios tomara el control y hiciera el milagro. Me encuentro en el proceso. El 17 de mayo acabo de terminar con 16 quimioterapias. Los doctores no se explican. Cuando inicié con el proceso, me dieron un manual de este vuelo de todos los efectos todos los efectos secundarios que yo iba a tener. Me dieron un manual y una serie de cosas. En todo este proceso también me puse a investigar opciones o posibilidades para no perder mi cabello. Encontré una solución en Inglaterra, se mandó traer. Los doctores me decían, te garantizo que era una solución de unos gorros de congelación que mantenían mi cabeza a 35 grados bajo cero durante más de 12 horas durante el día de la quimioterapia. Y el doctor me decía, te garantizo que la próxima semana, la próxima quimioterapia, no vas a tener cabello. Yo le decía, en Dios confío, doctor. Y él se reía. Ayer fui con el doctor y lo saludé con tanto gusto. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Han sido mínimos los efectos secundarios que he tenido. Los doctores no se explican cómo es posible. Pero en ese tiempo, Dios habló muy fuerte a mi corazón y me dijo, tienes que cerrar la puerta. Esto es entre tú y yo. Este tiempo que es lo más fuerte del tratamiento, lo de las quimioterapias. Y solamente un grupo muy pequeño, a quienes les agradezco con todo mi corazón por haber estado a mi lado y por estar a mi lado, son los que sabían el proceso en el que yo me encontraba y los que estaban orando y los que estaban declarando y decretando. Cuando yo le dije a la hermana Sara en octubre lo que estaba viviendo, me dijo, yo voy a México a estar contigo. En octubre la idea era, tal vez iba a estar yo tendida en cama y ella iba a estar ahí hablando, ministrando, hablando la palabra de Dios. Las 3 semanas que estuvo aquí no paramos de ministrar. Porque eso solamente el poder de Dios lo puede hacer. Yo no sé en qué etapa de tu vida o en qué momento tú te encuentras. Aquí vemos nosotros a una mujer tsunamita que se le entrega a su hijo vivo. Y tal vez pudiéramos pensar que aquí termina todo. Y ya es el final, vemos nosotros que se le entrega al hijo vivo y se acabó. Tan, es el final. Si pasas a la siguiente, por favor. Pero la palabra de Dios nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos.
Y a medida que seguía escudriñando la escritura, resonaba en mi mente porque no me daba sentido ese versículo que dice en el versículo 14 de Segunda de Reyes 4:14, donde el profeta le decía a Giesi, ¿y qué haremos por ella? Ese pasaje, esa frase para mí no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido? Porque el profeta llegaba a comer a la casa de ellos. El profeta vivía o llegaba al aposento que habían creado para ellos. ¿Ustedes creen que ella no sabía, que él no sabía que ella no tenía hijos? Claro que lo sabía. Claro que sabía que ella no tenía hijos. Pero más bien, yo creo que el profeta estaba preguntando a su padre Dios, ¿qué haremos por ella? Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace con un propósito mayor. Cuando tú estás pasando por una lucha o estás pasando por una prueba, Dios tiene un plan mayor, un plan más grande para que su nombre sea glorificado. Y vemos nosotros aquí cómo encontramos ese plan mayor. 4 capítulos después, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 8, vemos nosotros, primero que nada, cómo el proceso te transforma. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. El verdadero propósito de ese hijo no era el que la mujer tuviera un hijo, no era tan solo que tuviera un hijo, que dejara de ser estéril, que se le quitara la afrenta, que su marido tuviera un heredero, sino que era que ella se fuera a presentar delante del rey. Vemos ahora a una mujer transformada que ya no habla a través de intermediarios. Vemos a una mujer que ahora habla directamente con el profeta. Vemos a una mujer que es obediente, que es entendida en los tiempos, porque ella supo cuándo entrar a la corte del rey. Pero también vemos a un Giesi lleno de lepra. Giesi no iba a poder continuar proclamando los milagros, proclamando las maravillas. Y por eso fue que Dios preparó a una tsunamita que posteriormente era la que iba a proclamar. Y vemos aquí nuevamente cómo se repite, pero ahora es un rey. Te ruego que me cuentes las maravillas que ha hecho Eliseo. Tal vez en su momento fue la tsunamita. Te ruego nos cuentes los milagros que ha hecho tu Señor, las maravillas que tú has visto. Ahora la tsunamita es la portadora de esos milagros. Y yo quiero cerrar este tiempo. Pido por favor, Gaby, si pudieras pasar, por favor. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? Tal vez te encuentras en el tiempo en el que estás recibiendo y escuchando de las maravillas, de los milagros, de las proezas de Dios, en el que estás viendo milagros. O tal vez tú ya tienes el milagro en tus manos.
y estás disfrutando de ese milagro por el que tanto lloraste, por el que tanto clamaste. Es importante entender que no se trata de nosotros, se trata de su reino. Tal vez te encuentras con el niño muerto en tus brazos y ya han pasado días, meses y años y sigues lamentándote, sigues paralizado por la situación que estás viviendo. Si ese eres tú, yo te quiero decir que Jesucristo te puede sacar de esa situación. Y tal vez yo no te estoy diciendo que a lo mejor no vas a vivir el proceso. Yo estoy viviendo un proceso, pero lo que te puedo decir es que yo estoy viviendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Una ocasión nuestros pastores nos predicaron y él nos dijo que es en el desierto donde podemos ver los milagros más grandes. Es en el desierto donde vemos el agua brotar de la peña. Es en el desierto donde vemos la columna de fuego, donde vemos la nube que te cubre. Yo estoy viviendo milagro tras milagro. Estoy viendo la mano de Dios de una manera sobrenatural. A lo mejor tú estás en el desierto. Es el tiempo de que empiezas a vivir esos milagros sobrenaturales de Dios. Es tiempo que dejes de escuchar lo que te rodea. A lo mejor es necesario que cierres la puerta que está atrás de ti. Cierra esa puerta y es tiempo de ir a Dios y decirle: Señor, yo necesito que seas tú el que intervenga en mi vida. Yo decido no ir a decir, no afanarme y a ir a hablar a otras personas, sino yo decido que cuando hablo con otras personas: ¿estás bien? Estoy bien. Paz, paz. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos en el hacedor de milagros. Mis ojos están puestos en el que todo lo puede. Mis ojos están puestos en aquel que no cambia, que lo hizo ayer, que lo hace hoy y lo volverá a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Y es tan importante no perder de vista el propósito mayor. La prueba o la lucha que estás viviendo ahorita, no te estanques en ella. No te enfoques en ti o pensando o encerrarte en ti. Y te lo digo porque yo lo hice. Sino alza tus ojos y atrévete a ver el propósito mayor. Atrévete a ver las grandezas de Dios. Atrévete a ver lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Atrévete a ver los milagros, las maravillas y a ser portador de quién es Él.